Hace muchos miles de años hubo en el cielo una gran batalla que se llamó en el sistema de las Pléyades la Gran Guerra Cósmica o la Guerra de los Mundos. Participaron en ella los rectores planetarios de las estrellas de Sirio, Vega y Mira. Su reto era el de apoderarse de vastos campos gravitacionales que abarcaban las tres estrellas con todos sus planetas. Cada uno defendió su parte, pero ninguno de ellos ganó esta guerra. Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de una leyenda lemuriana, de una de las leyendas del continente perdido de Mu y de los supuestos 17 sabios que habitaban este continente, que los podemos asociar en muchos casos con dioses y héroes de la antigüedad y que son los que transmitían y guardaban los conocimientos a la humanidad. Mientras la batalla, mientras la gran guerra cósmica sucedía, millones de seres salieron en búsqueda de refugio a otros planetas de otros sistemas. Muchos se establecieron fácilmente, pero otros tuvieron que divagar por más tiempo en la consecución de su nueva morada. Para aquellos tiempos, la Tierra, nuestro planeta, poseía en su corteza sus habitantes que en algunas regiones eran más desarrollados física y intelectualmente que en otras, y de varios matices y estaturas. Fue entonces cuando llegaron los que buscaban refugio y provenían de los contornos de la estrella de Vega, pero igualmente seres que procedían de varios planetas del sistema estelar Sirio. Había dos lugares en la Tierra que eran muy prósperos, que conoceréis todos, y en ellos tenían su aposento seres de tez morena y con algunos buenos dotes de inteligencia. El primero estaba situado en el Océano Atlántico. Era como una gran isla que iba desde lo que hoy es la Florida hasta Brasil y por el otro lado llegaba hasta España, hasta la península ibérica. Ese lugar luego fue marcado con el nombre de la Atlántida. Pero el segundo lugar, más misterioso si cabe, se iniciaba al oeste de California y se componía de una multitud de islas que terminaba en lo que hoy es China y Japón y sus adyacentes, y por el sur rozaba las costas de Perú y Bolivia y por el otro lado las de Oceanía. Este lugar fue llamado posteriormente el continente de Lemuria, Mu, Mo o la Madre Tierra. Al continente de Atlántida llegaron los seres provenientes de los planetas sirios y se establecieron en dos poblados que luego fueron muy desarrollados. El primero llamado Poseidón, que era su capital, y el segundo llamado Edoma. En el primero se asentaron los más sabios y en el segundo los descendientes de estos en unión con los seres de origen terrenal, quizás la primera hibridación. Con la llegada de los sirios se despertaron en la tierra las matemáticas. Así fue como los atlantes se transformaron en científicos, constructores y de grandes dotes en el utilizar las fuerzas de la razón matemática. Lemuria se distinguía por tener una gran capital llamada la ciudad de Mu. En ella, principalmente, se alojaron los seres que habían llegado provenientes de la estrella de Vega en la constelación de Lira. Eran seres muy parecidos a los hombres de la Tierra, poseían tez amarilla, ojos rasgados, pero su estatura era superior a los 3 metros de altura. Los lemures se diferenciaban de los atlantes porque eran más mentales que ellos, mientras estos otros manejaban mejor las fuerzas físicas. Tenían una gran capacidad de conciencia, eran nobles y poseían la virtud de guardar la información estelar en cristales que en aquella región eran abundantes. De la cultura lemuriana quedaron varias civilizaciones importantes. En conjunto con los atlantes, los mayas recibieron también influencia lemur a través de un gran ser llamado Mai. Los indios sudamericanos fueron también descendientes de los lemures, como se puede ver en las leyendas incas y también en las leyendas Hopi de América del Norte, cuando provinieron del sur. Procedían de una de sus colonias en el continente americano, quizá el primer asentamiento humano en América
a las orillas del lago Titicaca, Tiahuanaco, y en la Sierra Nevada de California septentrional se halla un volcán apagado llamado Shasta, conocido como el Monte Shasta, lugar sagrado para los indios Hopi y del que aún nos dice que hay seres viviendo en las profundidades de la montaña. Las islas de Japón también dicen que son reminiscencias lemures que superaron el hundimiento, lo mismo que las islas de Hawái, la Polinesia, la Micronesia y la isla de Pascua. En lo alto de una columna que se erigía cerca de la ciudad principal de Mu, se alzaba un gran templo llamado el Templo del Conocimiento. En su cúspide se distinguía un gran disco solar de oro traslúcido que poseía 40 metros de diámetro por 8 centímetros de espesor. Su peso era de 144 toneladas y ellos lo llamaban el disco solar de oro, el disco solar de la civilización solar planetaria. Los habitantes de Lemuria vivían muchos cientos de años y su gran rector era un ser de nombre Aramu Muru, a quien todos llamaban Mer. Durante todo el tiempo en que duró la gran luz lemuriana, y además de que todos sus habitantes gozaban de gran inteligencia, amor y verdad, se distinguieron allí 17 hombres que por sus grandes dotes universales fueron llamados los 17 sabios de Lemuria. Cada uno de ellos tenía una gran capacidad de manejar los elementos y de moldear, a través de maravillosas magias, las leyes de nuestro planeta, así como los gránulos de la luz pránica y los éteres por donde ellos se movían. Poseían también la luz Maxim, con la que aún cortaban metales y rocas. Os voy a nombrar a cada uno de ellos con la labor que hacían durante su estadía en el territorio lemuriano. Ellos son Abu, que fue el gran constructor del disco solar de oro; Anat, que fue el gran arquitecto de las construcciones y pirámides lemures, que tenían como virtud atraer grandes caudales de energías celestiales, y fue además un gran filósofo y era costumbre que los niños lo buscasen por ello. Además, fue también el literato de las altas esferas. Zeu forjaba los cristales para imprimirles información que luego era sacada por los habitantes más avanzados de Mu a poblaciones cercanas para enseñarla a sus descendientes y a los seres de origen terrestre. En esos cristales se alojaba la medicina, filosofía, ciencia, cálculos mágicos y otros muchos conocimientos más. También estaba Hippo, que le llamaban el Grande. Hubo un tiempo en que los lemures empezaron a decaer mentalmente por la unión que hicieron con los hombres de la tierra y fue necesario esconder el disco solar de oro. Hippo, en compañía de Aramu Muru y de la señora Arama Mara, fue el encargado de llevar el disco al sur del Perú y sumergirlo en el recién formado lago Titicaca. Hippo, además, creó fórmulas muy especiales que le proporcionaban a los que las utilizaban la capacidad de vivir en las profundidades de los mares hasta durante 100 días. Amatea fue una gran reina que enseñó a todos los lemures humanos que le escucharon que había un camino lleno de moradas fabulosas en la travesía universal hacia Dios, y entregó las fórmulas para que cuando fueran a morir en su vejez no tuvieran miedo sino la alegría y el amor necesario para que su partida fuese grande y su próxima estación planetaria universal de grandes vibraciones. Todos los seres que le escucharon, cuando murieron uno a uno, lo hicieron sin dolor o sufrimiento alguno. También estaba Cafira, medía 3 metros y 27 centímetros, rubio y de gran fortaleza. Manejaba con su mente el elemento tierra y a través de él construía templos y hogares subterráneos. Dejó fundados varios reinos en los mundos intraterrenos que muy pronto se volverán a iluminar. Fue Cafira muy importante en la construcción de las abadías monasteriales que existen en las profundidades del Valle de la Luna Azul en el Perú. También estaba Elu, fue rey lemur durante 270 años. Enseñó a muchos humanos cómo vivir hasta los 700 años. Aún ayuda a aquel que le llama y que sienta que su muerte se aproxima para alargarle un poco más su vida. Después estaba Londra, que movía atmósferas, nubes y lluvias y con ello que los sembrados produjeron sus frutos. En tiempos muy cálidos refrescaba las regiones con suaves brisas
y cálidas temperaturas cuando se daban los tiempos fríos. En el tiempo de la decadencia de Lemuria, creaba tormentas hacia los guerreros para que ellos retrocedieran y no hicieran daño alguno. A continuación estaba Zota, que manejaba las fuerzas que habitaban en las profundidades de Lemuria. Las utilizaba a través de campos magnéticos y con ello alumbraba muchos poblados que al igual calentaba cuando había épocas friolentas, y acompañó en varias ocasiones al señor Aramu-Muru Mer en sus viajes al Valle de la Luna Azul. Estaba también Zendra, producía semillas de gran vibración que sembradas daban frutos grandes, sanos y con sabores esplendorosos. Fue el padre de los cereales y el grano de Lemuria. Después estaba Imai, que manejaba los estados dimensionales. El poblado donde este gran sabio habitaba poseía grandes riquezas en diamantes, oros, esmeraldas y otras piedras preciosas que allí existían. Cuando el continente de Lemuria entró en los estados egoístas, se formaron muchos guerreros, y cuando estos guerreros se acercaban al poblado de Imai para saquearle sus riquezas, este hacía desaparecer el pueblo con sus habitantes y sus piedras preciosas, pasándola a una dimensión intermedia entre la tercera y la cuarta. Los guerreros se confundían al ver esto y se alejaban. A veces, Imai, cuando los veía alejarse, volvía a colocarles su pueblo a su vista y así jugaba con ellos por muchas ocasiones. Ziruk, que tenía un lugar donde fabricaba casas y otras edificaciones. Ese lugar era interdimensional. Estaba también Zimoe. Acompañó por 1000 años a Mer, aprendiendo de él sus sabidurías. Es el protector de todos los templos de las abadías del gran monasterio. A través de él se encontraban combustibles sólidos que, encerrados en pequeñísimas celdas, daban energía por muchísimos años. Zimoe es un ser de grandes honores, es el hermano de Londra en esta vida. Estaban Iris, Gimas y Cefá. Fueron los tres grandes inseparables del señor Amara-Muru y de los sabios que he mencionado anteriormente. Visitaban cotidianamente a Venus, a Marte y a Saturno y se encontraban con grandes maestros de estos planetas con los que hacían conjuntamente muchas labores y estudios. Iris, luego de ser sabio lemur, dicen que fue Tot el Atlante y más adelante Hermes Trimegisto. Él, con Gimas y Cefa, serían muy importantes para el manejo de las nuevas energías de forma y el electromagnetismo en la era de Acuario de nuestra Tierra, es decir, la era en la que estamos actualmente en unas posibles reencarnaciones. Naela la Grande, todo lo que enseñó se propagó por el continente de Lemuria durante 2700 años. Tuvo grandes hermandades con el señor Amara-Muru y se encargaba de irrigar con bellos manantiales las agriculturas. Navegaba por todo el mundo en un gran antílope que le obsequiaron unos seres de Sirio que alguna vez lo visitaron. Manejó las magias de la salud y del amor, hacía desaparecer la necedad, la histeria, el rencor y las angustias de los humanos que las padecían. Era la gran sembradora de las armonías en el templo interior de cada hombre. Era la Grande. Amigos, el continente de Lemuria fue de gran iluminación durante el tiempo en el que vivieron los 17 sabios, pero hace poco más de 24.000 años se inició el hundimiento, y ese hundimiento, que terminó en unas fechas entre 12.000 y 15.000 años atrás, llevándose para el fondo del Océano Pacífico todo el conocimiento que allí floreció. Bueno amigos, esta era la leyenda que os quería contar hoy. No digo leyenda por la fantasía del continente de Mu, puesto que hay muchísimos restos en el Pacífico que nos indican la existencia de una civilización totalmente perdida. Ya hablé en algún vídeo de ellos, seguiré sacando vídeos con colaboraciones sobre esto mismo, pero ya hablando de restos arquitectónicos reales y físicos para que podamos hacernos una idea de lo que pudo haber en el Pacífico, puesto que de las civilizaciones que existen hoy en día y de las que tenemos registros es imposible que hayan hecho estas construcciones, pero como dice el título del vídeo de hoy, leyenda es. Compartid en las redes sociales, suscribiros al canal amigos y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Muy buen día a todos.